Hombre, menos mal que vienes para hacer las preguntas que me has hecho. Vale, pues vamos a ir rápido para dar tiempo a que nos las hagas. Las tengo ahí de todas maneras, pero vamos, si tienes todo el listado, al final lo hacemos todo. Bueno, pues hoy es el debate de las tres charlas que hicimos, dedicado toda a la termodinámica de la vida. Y con esto, en principio, acabamos la termodinámica de la vida. Yo creo que estas sesiones de debate, más que de relleno, son muy importantes, porque van a aclarar muchos conceptos que en una sesión normal no se aclaran. Entonces, voy a empezar por explicar el siguiente bloque, que vamos a ver en el siguiente bloque de tres charlas, y después ya pasamos a las preguntas de las tres charlas estas anteriores. Vamos a tener conclusiones algunas claras, otras dudosas y otras pues, zonas desconocidas que no sabremos. El siguiente bloque va a estar dedicado a las bases bioquímicas de la vida, aunque después la bioquímica nos va a estar saliendo constantemente mucho más allá. Pero por lo menos aquí pondremos las bases. Y va a tener tres charlas. Una que va a ser historia evolutiva de la vida terrestre. Esta la he insertado ahora para que veamos continuidad con el teorema de Prigogine que vimos. El teorema de Prigogine nos da la base de la evolución. Entonces, para ver la evolución de lo que ha ocurrido en la Tierra, como un ejemplo práctico, pues vamos a ver la evolución de la vida terrestre. Y la vamos a ver a tres niveles. La evolución química que hubo en sus tres etapas, porque cada una de estas tiene muchas etapas. Entonces, la evolución química tuvo tres etapas. Esto ocurrió hace unos 4.000 millones de años aproximadamente, durante unos 200 a 400 millones de años. Después hubo una evolución microbiana, es decir, los microbios iban cambiando, aunque no pasaban de ser microbios todos, aunque no se vea nada, ni han dejado apenas rastros, pero sí que ellos iban evolucionando por dentro, pues es lo que digo, el efecto Volkswagen, ¿no? Que el coche no cambiaba, pero la ingeniería por dentro cambiaba constantemente. Y por último, la evolución, que todo el mundo entiende más como evolución, que es la morfológica, aunque desde el punto de vista de la estructura bioquímica y de los conceptos científicos es la menos importante, porque es más sencilla, es mucho más sencilla de hacer. Realmente lo más complicado es la primera parte, la que menos se sabe. La evolución microbiana nos va a servir mucho para ver cómo las funciones principales de los seres vivos se fueron construyendo sin cambiar la célula, y después la morfológica, donde se han creado tejidos y funciones nuevas que han aparecido, y sobre todo desde hace unos 500 millones de años, cuando apareció el primer cordón neural de los seres vivos, de lo que ha dado lugar pues, a todo lo que es el sistema nervioso y el cerebro y toda la evolución cultural nuestra, ¿no? Bueno, entonces esta es la primera parte, haremos una evolución histórica de la vida terrestre, y la haremos además, lo he puesto por eso, primero para ver el teorema de Prigogine. El teorema de Prigogine ya visteis que se basa en fuerzas que generan flujos, es decir, ocurren cosas que fuerzan a que cambie algo, porque generan producción de entropía mayor para sobrevivir. Pues lo veremos desde el punto de vista de estas evoluciones, las tres, desde el punto de vista de cómo los organismos se han ido adaptando a fuerzas nuevas que aparecían. O sea, el ejemplo es de los dinosaurios, ¿no? Que cayó un dinosaurio y empezaron a salir desde seres pequeñitos, los mamíferos empezaron a proliferar, aunque ya parece que estaban antes. Pero el Purgatorius, que fue el primer mamífero de los que hay referencia, era como un ratoncito chiquitín que sobrevivió a la caída, al colapso de Chicxulub, pues empezó a desarrollarse todos los mamíferos de ahí. Entonces esto es una fuerza que genera un flujo de proteínas a lo largo de todas las series evolutivas. Y así lo veremos todo, desde la propia evolución química, la microbiana y la morfológica. Este es el modelo que haremos. Después, la segunda charla, esta la haremos en noviembre, la primera, la segunda en diciembre, haremos las bases bioquímicas de la vida, sobre todo las piezas claves del metabolismo y de la genética. Y en enero haremos modelos de abiogénesis. La abiogénesis es cómo se puede explicar que aparezcan organismos desde la materia
inerte, ¿no? Y claro, la frontera entre vida y no vida no está nada clara. O sea, nosotros nos creemos que tenemos conceptos mentales, ¿no? Basados en nuestras palabras. Pero claro, la vida y no vida no es lo mismo que decimos somos inteligentes. Bueno, todos los seres son inteligentes. Entonces, son grados, ¿no? Vamos adquiriendo grados y en la vida es igual. Ciertas moléculas iban tomando funcionalidades en cierto grado y van aumentando su complejidad hasta que existieron seres que eran muy autónomos y entonces eso lo llamamos vida, Luca, lo que sea. Pero vamos, que no hay que pensar en la vida como si fuera digital, de sí o no. Pues no está tan claro. Bueno, no está claro. Y en los modelos de abiogénesis veremos varios, pero sobre todo el que más vamos a ver es el de Szostak, que para mí es de los mejores investigadores. Este es premio Nobel en fisiología y medicina, y este ha trabajado mucho en modelos de abiogénesis y trabajaremos con los modelos de Szostak. Y esto es lo que haremos los 3 próximos meses. O sea, entender la vida desde el punto de vista de la química, pero enlazándolo con la física que hemos acabado en esta parte. Y para que quede consolidada la física, pues vamos a empezar ya la sesión de preguntas. Vamos a ver los 3 temas que hemos dado. Debate sobre la química física de la vida prístima en el cosmos, donde vimos que la vida se basa en ciclos termodinámicos que van generándose y van formando pues un metabolismo, o sea, cíclico, ¿no? Tenemos en bioquímica casi todos son ciclos en realidad después, pero hubo unos ciclos iniciales que fueron dando lugar a otros más complejos. Después, el siguiente tema, vimos las bases físicas y esto era termodinámica pura y dura, donde se trabajaron conceptos que para los que sois ingenieros pues es muy recuerda pues lo que se estudiaba en su día y es muy interesante, pero es muy duro, es una parte que es mucho más física, ¿no? Y después la última parte fue el teorema de Prigogine y la teoría de Onsager de los sistemas cercanos al equilibrio. Y Prigogine construyó esta teoría cercana al equilibrio basada en el teorema de Onsager, de la que se deduce ya cuál es la base física de la evolución de cualquier sistema, ¿no?, que ocurra. Y con esto pues pasamos ya a las preguntas. Muchas gracias a los que habéis hecho preguntas y entonces vamos a ir ahí. La primera la hizo Luis sobre los ciclos de Carnot y de trabajo expansivo y no expansivo. Esto no sé si os queda. Ciclos en termodinámica es siempre que coges energía de un sitio, de una energía, y la lanzas a otro foco, de un foco termodinámico la lanzas a otro foco, y por el medio, para que se cumpla la regla de la suma en la energía, que no se crea ni se destruye, aparece un trabajo. Esto ocurre con cualquier ciclo, ¿no? En un motor, el ciclo de Carnot, que es un ciclo ideal, que es este, que lo he puesto, es el ciclo al que tienden todos los motores, y el ciclo Otto, que es el ciclo del motor de gasolina, pero de alguna manera visto desde el punto de vista de los procesos cuasiestáticos. El ciclo Otto es un proceso, digamos, muy parecido al de gasolina, pero no igual, porque el proceso de gasolina es en movimiento y el ciclo Otto son procesos termodinámicos muy cuasiestáticos. Por otro lado, el ciclo diésel, que son el de los motores diésel, y digo lo mismo, el ciclo diésel no es exactamente igual que el de un motor diésel, pero se parece mucho. El Brayton, los motores Brayton, el ciclo Rankine, que es el de las locomotoras de vapor, el ciclo Stirling, el motor cohete y el ciclo Ericsson. Estos son los ciclos más comunes en ingeniería de motores. Y todos siguen ciclos termodinámicos, pero todos son expansivos. En todos hay un aumento de volumen. O sea, si en el ciclo siempre representamos la presión frente al volumen. Y la energía que se genera es el área que queda en medio del ciclo. Esto en la vida es muy parecido, porque tenemos los ciclos de producción de energía, el ciclo de Krebs, tenemos muchos ciclos. La vida se mueve a través de ciclos, también termodinámicos. Pero mientras que estos ciclos son expansivos, hay cambios de volumen, porque son pistones que se mueven, o gases que se inyectan en un motor a reacción. Por ejemplo, en el ciclo
Brayton, que es el de los reactores, tú inyectas gas a una presión muy alta y se expande en el turborreactor, ¿no? En cambio, la vida no hace expansiones, la vida está contenida en una celulita y no se mueve, no cambia el volumen. Esta es la gran diferencia con todo lo que son ciclos termodinámicos. Entonces, para entender cómo se pueden hacer motores sin que cambie el volumen, que eso es lo que hace la vida, he hecho este paralelismo entre el ciclo de Carnot, que es el ciclo ideal, entre dos isotermas y dos adiabáticas, que son estas dos, y se puede representar en función de la temperatura y de la entropía. Y así es como pasamos de los motores a la vida. Es decir, aquí, ¿qué ciclo tenemos aquí? Aquí tenemos una isoterma, ¿no? Esto es una isoterma, es decir, a lo largo de este camino no cambia la temperatura, está a temperatura T1. Pues hacemos temperatura, entonces de A a B no cambia la temperatura. Es decir, esta línea que hay aquí se corresponde con esta línea, que no cambia la temperatura, ¿vale? Aquí, ¿qué ocurre? De B a C. De B a C es una línea adiabática, donde el sistema no transporta calor al exterior ni al interior. Pues entonces, como no hay transporte de calor, la entropía es constante, porque el cambio de entropía es el intercambio de calor a la temperatura que ocurre. Entonces, como no hay cambio de entropía, aquí la adiabática es aquí. Aquí lo mismo ocurre de C a D y de D a A. Es decir, este ciclo lo hemos convertido en este ciclo donde ya no hay cambios de volumen aquí, o no se ven, sí que los hay, claro, evidentemente que los hay, pero no se ven. Pero esto es para que entendamos los ciclos en la vida, que los vamos a representar con una representación TS, entropía, temperatura. La temperatura en la vida cambia muy poquito, pero sí que hay focos de temperatura. Evidentemente, los seres vivos, cuando veamos los modelos de abiogénesis de Shostak, veremos que son ciclos que oscilan entre dos temperaturas. Esto se puede aplicar en charcos superficiales en la Tierra primitiva o bien también en las chimeneas marinas, ¿no? Las chimeneas que salen a poca distancia de la chimenea la temperatura está a 2 grados o 3, y en la chimenea puede estar a 300 grados. Entonces hay un ciclo, un intercambio de temperatura que puede dar origen a un ciclo termodinámico no expansivo. Bueno, pues para pasar de aquí a aquí he puesto también temperatura, entropía, la temperatura cambia algo y he hecho aquí el ciclo, lo que ocurre. Entra energía por aquí, esto es una molécula. Una molécula se le mete temperatura, se activa. O sea, el asterisco lo empleamos en física siempre para cuando activas una sustancia, ¿no? O en química, ¿no? O sea, esta molécula la has activado, la has subido el nivel electrónico a unos niveles superiores y decae, decae a otro sistema distinto del inicial y emite energía. Y este sistema se acopla con otras moléculas y va a dar lugar a esto es un primer ciclo muy elemental que seguiría este ciclo, el ciclo TS, parecido a este. No sé si os queda claro, ¿te queda claro Luis, tú que hiciste esta pregunta? Te ha quedado más claro entonces, ¿no? Vale. Pues pasamos ya. Entonces, el trabajo es un trabajo no expansivo que no depende, no vas a trabajar con cambios de volumen ni con ligeros cambios de temperatura y ligeros cambios de presión, pero sobre todo con cambios de cargas eléctricas. En la vida hay mucho cambio eléctrico en membranas y cambios de concentraciones entre distintos compartimentos de los seres vivos, ¿no? Es decir, es un trabajo contra la concentración de moléculas o contra cargas eléctricas. Es el trabajo más normal que hace la vida. Y es un trabajo no expansivo, ahí no hay expansión. Claro, esto aquí lo puse, que es un sistema que ocurrió pues hace 4.000 millones de años, durante cientos de años de prueba y error de moléculas, que esto lo veremos cuando veamos la fase química de evolución, que hubo muchísimas pruebas de muchas moléculas iniciales que iban probándose, se iban ajustando unas a otras, o bien por polaridad, o bien por enlaces de hidrógeno, o por geometría, ¿no? Se encajaban
Iban haciendo pruebas y de esas pruebas iban saliendo pequeños ciclos que funcionaban de forma muy primitiva, claro, con una eficiencia malísima, porque pues eso ya es vivo, pues lo mismo que nosotros, ¿sabes? O sea, no hay una transición, decir vivo o no vivo. Hombre, nosotros lo vemos clarísimo, una piedra es distinta a nosotros, pero las fases de transición no. Entonces, tenemos siempre pensando que nosotros somos como la foto final de todo, como pasaba esto en las teorías de evolución en la época de Darwin. Claro, pues tú tienes unos seres, pues Dios los creó así, ¿no? Los seres están evolucionando y tú dices, vale, un perro que deriva de un lobo de hace 10.000 o 15.000 años, un perro es un lobo mejorado. Pues no, el lobo ya estaba mejorado para su ambiente, ya no tenía que mejorarse nada, estaba ya mejorado. Lo que hemos hecho es cambiarle el ambiente y cambiar su adaptación al ambiente, pero la mejora no. Bueno, pues pasamos al siguiente. Como, sí, sí, sí. Un trabajo no expansivo sería el propio metabolismo interno nuestro. Por ejemplo, sí, el ciclo de Krebs es un trabajo no expansivo, lógicamente. Claro, donde entra energía en forma de ATP, molécula ATP, el ATP forma ADP y se crea un ciclo a través de transportes de... Casi todos los ciclos del cuerpo entran... Hay dos moléculas, esto ya lo veremos, pero bueno, lo adelanto. Dos moléculas que son las reinas, que son el ATP, que es el que transporta la energía, y el NAD y el FAD, que son dos moléculas distintas, ya lo veremos, que transportan hidrógeno. O sea, que hacen... porque la vida es un juego de oxidorreducciones, entonces necesitas energía y transportadores de hidrógeno para que se produzcan las reducciones, ¿no? Sí, lo hacíamos comparando un poco con Sí. lo que se comentó en el grupo, con el fósforo y el calcio, ¿no? Sí. Que es un poco un equilibrio constante que se tiene en el propio organismo. Claro. Hombre, lo que pasa es que el equilibrio fósforo-calcio es de otro nivel superior, y ahí no me he metido. Eso es mucho más complicado y yo creo que no lo llegaremos a ver. Comentaré lo del calcio, porque el calcio fue realmente un gran invento que hicieron los seres vivos, pues, en fases muy primitivas, que fue coger un átomo que es tóxico prácticamente para la vida y convertirlo en algo a favor, como estructural, ¿no? Lo mismo que hicieron en Oclo, lo hemos comentado alguna vez, las bacterias de Oclo en Gabón cogieron uranio y lo concentraban y formaban estructuras ellas, porque se han encontrado zonas de uranio muy enriquecidas en uranio 235, y eso lo hacían los seres vivos. Es decir, los seres vivos han hecho cosas impresionantes. Por eso siempre vuelvo a lo mismo. Cuando no han cogido el silicio ni el aluminio, que lo tienen por todos lados, es porque no les va a servir jamás. Con lo cual, una de las primeras sospechas que tienes es que no sirve para la vida ni el silicio ni el aluminio. De hecho, no tenemos aluminio en el cuerpo, tenemos más de casi 40 elementos, pero el aluminio no aparece. Y fíjate, los seres vivos cogen todo, casi todo, pero si no cogen aluminio es porque es muy malo para ellos. Fernando, ese trabajo no expansivo al final termina aumentando la entropía interna. Hay una producción de entropía cada ciclo. Cada ciclo que haces se produce entropía, evidentemente. Pero es a través de este. Sí, claro. Y ahora tengo una duda. Sin embargo, o sea, diríamos que la entropía, por las diferentes definiciones termodinámicas o estadísticas, para un proceso energético determinado, como puede ser ese trabajo no expansivo, si produce caos o produce orden, ¿dónde está la componente que disminuye el concepto de entropía en uno de los dos caminos? Porque ese trabajo podía generar un caos interno de la célula, por lo cual la entropía sería la correspondiente termodinámicamente hablando a ese W, pero si no genera caos sino orden, parece que Pues, debe ser... pero hay procesos que aumentan su entropía y entonces la saca fuera, o sea, saca el calor fuera, y otros procesos que van acoplados reduce la entropía. Por eso en bioquímica, como veremos, casi todos los procesos están acoplados. Siempre hay una reacción que se acopla con otra. Eso ya lo veremos más adelante, pero la idea inicial es esa. Siempre tienes reacciones acopladas. O tienes una reacción que te da energía
y degradas esa energía, entonces se produce entropía, evidentemente, y esa energía se aprovecha para que otro proceso vaya en sentido contrario, ordenando, ¿no? Disminuya su entropía. Casi todos los procesos van acoplados, uno que aumenta la entropía y otro que la disminuye, pero siempre al final es más lo que aumenta la entropía. O sea, al final el cuerpo es un productor de entropía. De hecho, nosotros, como personas, pues somos como una bombilla de 100 vatios. O sea nosotros a través de la piel, sí, comes, que es energía ordenada, es energía química ordenada, y exudas energía térmica. Por eso, y somos 100 vatios de media, o sea, entre 60, si somos ya mayores, pues a lo mejor somos 60 vatios, y un chaval joven, grande y gordo, pues a lo mejor tira 150 vatios de energía. Pero esa entropía sería la entropía que generas tú al sistema. Mm. El ser vivo al sistema genera una entropía espantosa. Sí. Pero internamente, la entropía que puede generarse dentro de la célula proviene de ese W. Sí. Y sin embargo, si la célula ordena o no ordena, el W es el mismo. Sin embargo, la entropía debería de ser distinta, la que genera internamente. Tú siempre en los procesos acoplados, en uno generas mucha entropía y en otro reduces la entropía. Y entonces, al acoplarlos, haces el trabajo no expansivo, haces un trabajo realmente. Que los seres vivos casi siempre necesitan ingerir algún tipo de energía, llámalo alimento, Siempre. para mantener esos procesos. Luego está claro que están aumentando la energía digamos, del entorno. Totalmente. Aunque ellos internamente la reduzcan, incluso en ese equilibrio reaprovecharán la que sobra de uno para crear orden por el otro lado. Sí. Pero si no hay energía externa, el ser vivo degenera, muere y devuelve toda su energía al entorno. Y se comporta como un mineral, claro. Exacto. Sí. Bueno, entonces pasamos... Estos ciclos, la vida tiene muchos ciclos acoplados. Entonces hay ciclos donde generas más entropía y otros absorbes entropía. Entonces al acoplarlos es como haces que la vida funcione, realmente es la base, ¿no? Vale, pues más o menos ha quedado, no sé si claro, pero bueno, si no, volvemos a alguna pregunta. También preguntabas justificar indicadores de posible vida. Decías, dobles enlaces conjugados. ¿Por qué estos que coincidan con la longitud máxima de onda de la estrella que ilumina el planeta? ¿Por qué esto sería un indicador de vida? Pues vamos a ver, la base de esto es que aquí tenemos moléculas. Esta es una de las moléculas más antiguas que existen en la vida, ¿no? Son las primitivas que se encontraron hace casi 4.000 millones de años. Son los terpenos. Terpenos son dobles enlaces conjugados. Esto es una molécula que tú la representas así, pero sin cambiarle la molécula, simplemente por desplazamiento de electrones. Si un electrón de este doble enlace se te huye a este carbono, y puedes pintarla de esta manera, donde alteras los dobles enlaces y pones cargas en cada lado. Es decir, simplemente cambiando las órbitas electrónicas, manteniendo la estructura de la molécula no te cambia. Entonces, la molécula tiene muchas formas de representarse. Al tener muchas formas de representarse, quiere decir que los electrones no están como los pintamos, como si fueran planetitas. Forman, digamos, densidades alrededor de los núcleos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay muchas formas de representar una molécula, como es el caso de los dobles enlaces conjugados, que son los terpenos, después ya lo veremos en bioquímica, son toda la familia de terpenos, ocurre cuantas más posibilidades, la nube electrónica se reparte más por todo. Es decir, al final no es que haya un doble enlace, es que hay una nube electrónica que envuelve todo. Y esto le da a la molécula mucha estabilidad. Esto hace que esta molécula pues, sea más estable. ¿Qué ocurre? Que esto forma un pozo de potencial. Esto, los que seáis ingenieros, pues es un pozo de potencial, como los que se forman en electrónica, ¿no? Es un pozo de potencial donde el electrón navega de aquí a aquí como le da la gana, porque tiene libertad. Pero de aquí no se sale. Es decir, es un pozo. Es como una zona que es conductora, pero tiene unas barreras aislantes que de ahí no pasa.
¿Qué ocurre? Que en cuántica, esta ecuación es muy fácil de demostrarla, te dice que la energía de un nivel es inversamente proporcional a la longitud del pozo. Y en la longitud del pozo cuántico, esta longitud, es proporcional, el cuadrado de esta longitud es proporcional a la longitud de onda. Es decir, cuanto más grande tengamos el pozo, te absorbe fotones más pequeñitos, de más longitud de onda. Es decir, esta transición es de color naranja, esta es amarilla, esta es verde, y entonces, claro, son estos niveles electrónicos quedan todos como muy aplastaditos hacia abajo cuando el pozo es muy grande. ¿Y qué ocurre que la vida ha hecho? Pues la vida lo que ha hecho es, le ha dado al pozo la longitud de terpenos, o sea, se han ido formando terpenos hasta conseguir una longitud que coincida, que la transición primera de todas coincide con la longitud de onda de la luz del sol. Porque así, digamos, es más eficiente la vida. ¿Me explico bien? Esos niveles de los que hablas es lo que configura luego el número atómico de los elementos, ¿no? Esos niveles de electronvalencia y todo eso. ¿Cuál de ellos? Los niveles a los que te refieres. Sí, son estos niveles. Son los niveles que se estudian en química, los de Bohr. Sí, sí. Los que se Sí. necesita para liberar un electrón. Efectivamente, estos son. Esto sale muy fácil, bueno, es que por no meterme, que esto ya sería meterme en cuántica, pero sale de considerar que en un pozo de potencial tiene que haber ondas enteras. No puede haber fracciones de ondas, tiene que ser una onda entera, porque en la pared la onda es cero y en la otra pared también. Entonces, forzando eso y aplicando el principio de la energía, pues te sale esta fórmula muy fácilmente. ¿Qué ocurre? Pues tenemos ejemplos en la vida. Las ubiquinonas, la ubiquinona, pues de ubiquinona, pero hay muchas, ¿no? La coenzima Q10 que se toma, hay gente que la toma, ¿no? Como antioxidante. Pues tú sumas los dobles enlaces y ves que son sobre 20. El caroteno, que se utiliza pues como junto con la vitamina A, con el retinol, ¿no? Que es la base de la rodopsina, que es lo que nos permite ver, lo que nos captura los fotones en los ojos, en la retina, pues también dices, anda, si tiene entre 20 y 24 dobles enlaces, carbonos. Las porfirinas, que son los núcleos de clorofila, de hemoglobina y los citocromos, que funcionan en la vida constantemente, ¿no? Anda, si tienen también del orden de 20 a 24 átomos de carbono que están enlazados por un pozo de potencial. Es decir, cuando si aparece en un planeta unas moléculas cuya longitud de onda se ajusta a la longitud de enlace, o sea, que las moléculas tengan unas longitudes de enlace, de dobles enlaces conjugados, que se ajusten muy bien a la longitud de onda de la transición primera, cuidado, porque puede ser vida. O sea, porque si es al azar, no se tiene por qué formar 24 carbonos encadenados que están unos con otros conjugados, ¿no? O sea, son cosas que hacen sospechar. Ese es el motivo por el cual, si aparece en algún planeta una muestra en Marte, cuando traigan las muestras de Marte de aquí a 8 o 10 años, si apareciera unos terpenos que tienen 24 átomos de carbono formando un terpeno, dirán, cuidado, esto tiene mucha pinta de que aquí ha habido vida. Porque es una casualidad que sean 24. Porque si es al azar, no es 24, es 1, 2, lo que sea, pero no 24. ¿Vale? Aquí tenemos ejemplos. El butadieno, el etileno, ¿no? Su longitud de onda es en el ultravioleta. El butadieno, que es este es el butadieno, ¿no? Es ya también 217 nanómetros en el ultravioleta. El hexatrieno, que tiene ya tres dobles enlaces, también en el ultravioleta, 258 nanómetros. Pero tenemos el caroteno y el licopeno. El licopeno es el colorante del tomate y de la sandía. Pues estos dos, mira, tienen 11, o sea, 11 por 2 son 22 y 13 por 3 son 26. Estos están en el visible ya, o sea,
si nos aparecen moléculas de este orden en Marte, porque en Marte es igual que la Tierra, la longitud de onda del Sol vale para todos los planetas, es que habría sospecha de que hay vida. Porque la vida los genera. Claro, la vida se busca lo que sea para reducir su entropía, evidentemente. La vida se basa en esas moléculas. Se basa en eso, claro. O sea, y si no, pues la vida lo buscará y lo conseguirá. Porque tiene que absorber la energía esta que la... Claro, claro, claro. Y tiene que aumentar su eficiencia, como veremos después, y en ese progreso de buscar la eficiencia consigue esa síntesis, como ha conseguido todas las que tenemos. Claro. Pero, Fernando, perdona, la energía que viene del Sol y que estas moléculas pretenden absorber Sí. no es una frecuencia concreta y discreta, es El máximo. un abanico. Pero el máximo, ¿dónde está? Por el máximo. Claro, claro, es el máximo. Donde, de hecho, en la vida no absorbe en el máximo, absorbe alrededor del máximo. ¿Por qué vemos las plantas verdes? Porque el sol emite en verde. O sea, el máximo del sol está en verde. Pero si las plantas no reflejaran el verde, se lo comerían y se quemarían. Entonces las plantas absorben siempre alrededor del verde. No se queman ellas, sino que juegan con las longitudes de onda de los 600, 700 nanómetros y de los 400, no llegan a 500. O sea, el sol emite en 500, más o menos, 500 nanómetros. Y entonces, si vemos cualquier molécula, o sea, la pregunta tuya es perfecta, vamos, claro, no emiten, pero emite la máxima, entonces claro, la vida busca aprovecharse al máximo de la radiación. Sí. En una estrella que emita azul o tal, esa longitud de onda distinta, ya los compuestos también serían distintos. Claro, serían terpenos distintos, claro, serían otros. Sí, posiblemente nucleótidos serían los mismos, pero sería distinta, basada en Sería parecida, pero no sería como aquí. Las bases posiblemente fueran iguales. Las bases, cuando me refiero al NAD, el FAD, y posiblemente los nucleótidos sí, porque es que no da para mucho la química más. Pero claro, ya en niveles superiores, como son los terpenos, serían distintos, lógicamente. Claro, claro. Bueno, pues se ha quedado claro, pasamos. Quiralidad selectiva. Vale. ¿Qué quiere decir? Me preguntabas también, no me acuerdo la pregunta, pero era ¿por qué la quiralidad selectiva indicaría que hay vida? Porque cuando tú sintetizas un compuesto, cualquier compuesto, ¿qué significa quiralidad? Bueno, vamos a empezar por ahí, pues para repasarlo un poco. Son compuestos que se reflejan en el espejo, ¿no? Por ejemplo, pues, esto es un aminoácido, ¿no? O sea, es un aminoácido, tiene dos formas, la mano derecha y la mano izquierda. Vale, entonces, la mayor parte de aminoácidos, o prácticamente casi todos menos uno. Sí, menos uno. Sí, entonces son de mano izquierda, mientras que los azúcares, casi todos menos uno también son de mano derecha, menos la levulosa, ¿no? Entonces, dices, ¿y por qué? ¿Qué casualidad? O sea, si la vida tú la sintetizas, te sale el 50% de cada enantiómero, ¿no? ¿Y cómo puede ser que la vida no sea racémica? Que eso sería lo normal. Pues hay varias teorías, ¿no? Pero vamos, una es teorías por efectos estéricos, no se ha resuelto el tema, ¿eh? O sea, simplemente este tema no está resuelto. Pero hay efectos estéricos para formar la doble hélice, la hélice alfa de los aminoácidos, de las proteínas, que lo que descubrió Pauling, ¿no? la hélice alfa, pues parece ser que la hélice alfa tiene ligeras ventajas si es de mano izquierda la proteína. Parece, no está muy claro. También, aquí he puesto el acoplamiento de giro, también, y después hay una teoría muy esotérica que yo me compré un libro de Abdus Salam, que fue premio Nobel de física, que hablaba de este tema, y además es muy curioso, yo lo voy a nombrar como curiosidad. Parece ser que este fue el que hizo la rotura espontánea de simetría de las fuerzas electrodébiles en física, ¿no? Tuvo premio Nobel el año, yo creo que el 75, 80 o por ahí, junto a dos más, Entonces, Abdus Salam decía que
que el origen del carbono, debido precisamente a las fuerzas electrodébiles, no es totalmente simétrico, sino que el carbono tiene una ligera asimetría, y él decía que cuando tú sintetizas unos compuestos de carbono, sintetizas un azúcar, te sale 10 elevado a 6 moléculas de una mano, pero 10 elevado a 6 más una moléculas dextro. Y claro, eso en un análisis no lo ves, tú no ves una diferencia entre 10 elevado a 6 y 1, pero que la vida, a base de repetirse mucho los ciclos de evolución, de reproducción, se ha ido concentrando en una molécula que es un poquito más favorable. Esta es la teoría de Abdus Salam, la cuento como curiosidad, tiene un cierto sentido, pero no está demostrada, ni está resuelto. También hay teorías que hablan de que la mano, el giro hacia un lado, hacia otro, se pudo producir de forma espontánea por la polarización de la luz, porque como la luz que nos llega del Sol está ligeramente polarizada, cuando viene transversal el Sol, esa polarización podía inducir en moléculas que digamos que absorbían esos fotones preferentemente con un giro. Y entonces ya los sucesores cogieron ese giro y siguieron con él. Esta es otra teoría. De todas maneras, esto lo veremos en lo de abiogénesis. Este es un punto que lo tengo más desarrollado. Para los que no estéis muy metidos a lo mejor en el tema, cuento. La luz, este es el modelo que se emplea en física y en química, ¿no? Oscila en todos los planos, ¿no? Los fotones son. Pero cuando tú lo haces pasar por una rejilla, por un polarizador, por ejemplo, un polarizador, que lo podéis hacer en casa, es la tira de cero. La tira de cero lo empleamos para hacer experimentos de polarizadores en óptica. Entonces te gira solamente en un plano, en el plano en el que están las moléculas alineadas, ¿no? Y si tú haces pasar esa luz a través de un medio, que está por ejemplo un azúcar, esto gira el plano. ¿Por qué? Porque la molécula de azúcar o de proteína el azúcar se emplea mucho más, de hecho se emplea para valorar los grados de azúcar de las disoluciones. El azúcar es asimétrico y entonces hace que la luz no pase a través de él tal como entra, sino que la gira un poquito. Y entonces, de esta manera, pues, esto es lo que se llama pues, luz polarizada, entonces, o quiralidad. Con esto observas que la molécula tiene un lado de una mano preferente. Vale, ¿ha quedado más o menos claro este punto? Pues pasamos al siguiente. También preguntadas isómeros atómicos, sí, también, si hay isómeros atómicos radioactivos, no radiactivos, sino radioactivos, fuera del equilibrio. La mayor parte de los núcleos que tenemos en la Tierra están todos en equilibrio, o sea, porque lo que pasa, están todos en equilibrio de acuerdo a la edad que tiene la Tierra. Esto se emplea en geología precisamente para valorar la antigüedad de rocas, ¿no? Pero si tú tienes alterado, tú sabes, por ejemplo, que el ratio de uranio 235 a 238, el 238 es estable, el 235 es inestable. Tiene un periodo de vida, no sé si 1.500 millones de años, pero ha ido evolucionando y se ha perdido el 235. Y todo el uranio que encontramos en las rocas está en este equilibrio, en un equilibrio de 0,72. Pero en Oclo, lo que he comentado antes, en Oclo Gabón, vieron que este equilibrio era, yo creo que esto está mal, era mayor. Yo creo que esto está mal, me parece. Ya lo miraré. Porque es el físico. El 235 es el físico y ese sí, desapareció. Pero se concentró, la vida concentró el otro. Con lo cual esto debería ser en Gabón mayor. Entonces, probablemente es porque hay bacterias que han actuado han cambiado la concentración natural de los isótopos. O sea, daos cuenta que tenemos muchos isótopos estables, o sea, el oxígeno, tenemos el 16 y el 17 es estable, el carbono 13 y el 12 es estable, hay muchos estables, pero los que son inestables van cambiando. Entonces, si la vida actúa sobre ellos, lógicamente el carbono 14 es la prueba, o sea, la vida concentra carbono 14. Pasa que eso vale para valoraciones hasta 100.000 años, como mucho, porque el periodo de vida del carbono 14 es muy pequeño, son 5.000 años.
Fernando, cuando hablamos de enriquecer un isótopo, ¿qué procesas utilizamos? La vida lo hace a través de membranas, utiliza isótopos, puede utilizarlos, de hecho utiliza. Es menos pesado y es más fácil de transportar. Claro, o porque le interesa, o sea, porque utiliza membranas activas de transporte y lo concentra. Si es por difusión pasiva, es por lo que tú dices, por peso molecular. Pero si es por difusión activa, o sea, por transporte activo, ahí puede haber enzimas también, como se supone que había en el núcleo. O sea que si vemos alterado el equilibrio radioactivo de isótopos, es que puede haber vida. Y esto vale para Marte. O sea, si en Marte encuentran que hay alteraciones de isótopos radiactivos que no se corresponden con lo que esperaba, pues decir, cuidado, que puede ser que haya detrás una mano negra que esté actuando. Y claro, la mano negra es la vida. ¿Sí? Bien, hasta aquí. Vale, pues pasamos a la siguiente pantalla. Vale, definiciones. Pedías tú, Luis, repasar las definiciones en termodinámica. Pues aquí las he puesto todas. Energía. Bueno, energía es un concepto muy abstracto que costó muchos años hasta que se perfiló, pero es la capacidad para mover cosas, para que haya movimiento en el mundo, para hacer trabajos o transferencia de calor. Y sin contar con la energía interna, sin contar con la energía propia de la materia, que es mc², la de Einstein, ¿no? Tenemos dos tipos de energía. Una cinética, una energía externa de todo sistema. Todo sistema tiene dos energías. Una externa, por ejemplo, una caja. Un cajón tiene una energía que es a la velocidad que va el cajón entero. Y una potencial. El cajón está aquí y todavía le queda esta energía potencial para sumar. Y se le cae a este hombre encima. Pero dentro hay una energía interna. Sí, porque tú preguntabas qué es la energía interna. Vale, pues ahora esto es la explicación. Aquí, esto es que lo dice así. Todo sistema tiene una energía externa, que es debida al movimiento de conjunto del sistema, con una caja en la que hay, yo qué sé, pollos dentro. Pues ahí hay una energía interna, pero externamente es la caja entera la que se mueve, y si choca un coche lleno de animales, ¿no? Choca, es la energía cinética entera. Y potencial, pues la altura a la que está, o si está en un campo eléctrico, lo que le falta por pasar hasta el estado base, ¿no? Y después hay una energía interna, que es la de todos los componentes del sistema respecto a su centro de masas. Esta es la energía interna, que no se puede calcular, eso ya lo digo, o sea, la voy a describir, pero lo único que vemos de la energía interna son los cambios que tiene, no absolutamente lo que es. No se puede saber lo que hay, pero sí se puede saber diferencias cuando el sistema evoluciona. Entonces hay una energía interna, que se suele llamar U, que es la energía cinética de las moléculas. Las moléculas se mueven por efecto del calor, chocan o rotan ellas, internamente tienen energía de rotación. Después una energía, bueno, aquí he puesto energía cinética de que se mueve en verde, ¿no? De que la molécula, pues esto es molécula, ya no es la caja entera, sino la molécula ya que hay dentro de la caja, que se mueve, tiene una energía cinética. Tiene una energía potencial, que respecto de las otras moléculas. O sea, una molécula con otra molécula, pues hay energía potencial eléctrica, porque se atrae por dipolos, o puede formar ciertas atracciones que hay de fuerzas de Van der Waals, hay, que son fuerzas residuales, ¿no? Eléctricas. Después hay otra, también energía de los propios componentes, los átomos, los núcleos y los electrones. O sea, hay unos niveles electrónicos que tienen su propia energía interior, ¿no? De componentes, los propios componentes. Y hay una energía respecto a campos externos. Es decir, esta molécula puede que haya campos externos dentro de esta caja que esté cambiando la energía, ¿no? Entonces, estos 4 niveles de energía es lo que sería la energía interna. Pero no la de conjunto, sino ya dentro. Y siempre respecto de su centro de masas. Cuando dices energía cinética, depende de la velocidad, pero la velocidad respecto de qué referencia, el centro de masas. Siempre al centro de masas hay que ir para referirla. Vale, otro concepto, el de entropía. En sistemas es un potencial termodinámico la entropía, que como la energía,
que te dice que tiene que ser máxima en sistemas aislados. Sistema aislado es que no tiene transferencia con el exterior ni de materia ni de energía. Entonces, la entropía es máxima en un sistema aislado siempre. Entonces, por eso en el universo los procesos tienden a máxima entropía, porque el universo en sí es un sistema aislado por definición. O sea, no transporta energía fuera del universo, ni coge ni saca energía ni dentro ni fuera. Entonces, por eso siempre se dice que la entropía en el universo tiende al máximo. Y la entropía es igual, en la fórmula de Boltzmann es la mejor que la describe, que es igual a la constante de Boltzmann por el logaritmo neperiano del número de microestados accesibles de los sistemas que forman el sistema, ¿no? Vale, entonces si de aquí despejamos la omega, el número de microestados, nos sale que es E elevado a la entropía partido por K. Y como la probabilidad es igual al número de microestados posibles respecto del número de microestados totales, la probabilidad va a depender de la entropía. Es una constante por la E elevado a la entropía. Por lo tanto, si tenemos máxima probabilidad, implica máxima entropía. Aquí está la demostración de por qué en un sistema aislado la máxima probabilidad es la que nos lleva a la máxima entropía. Aquí está formalmente lo he puesto. Vale. Potenciales termodinámicos típicos, lo que preguntaba Isidoro de la exergía. Hablaba de la exergía. La exergía es un concepto muy de ingeniería, que era la energía útil que se extrae de un motor. Eso es el concepto de exergía tradicional. Pasa que es también un sistema bastante poco preciso, porque tú en los sistemas, la energía que tú sacas no es siempre la misma, depende de las condiciones del sistema. O sea, no puedes hablar de exergía en general de un motor. Entonces, siempre en física y en termodinámica física se prefiere hablar de los potenciales termodinámicos. Potenciales termodinámicos son formas de expresar la energía, pero en ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando sabemos que en procesos que a volumen constante se define la energía, este potencial, que es la función de Helmholtz. En algunos libros lo veréis que lo pone A, porque Helmholtz cuando lo formuló hablaba de Arbeit, que en alemán es trabajo. Entonces le puso la A, pero ahora ya se pone la F porque se llama energía libre de Helmholtz, la F de libre, de free, ¿no? Entonces, a volumen constante, en todo proceso que ocurre a volumen constante, el proceso va a ir a un mínimo de función, de mínima energía libre de Helmholtz. La entalpía es el calor de reacción, porque todo el mundo sabe el calor de reacción cuando te dice, por ejemplo, cuando decimos, cuando tú comes azúcares, por cada gramo de azúcar significa que consumes 4 kilocalorías por gramo. Bueno, pues eso es la entalpía. Esa es la entalpía. Ocurre a presión constante, porque como los procesos nuestros están en la Tierra a presión constante, pues esa es la entalpía. Y todo proceso de reacción va a ir al mínimo de entalpía. O sea, todo proceso evolucionará hasta el mínimo de entalpía. Cuando una bomba explota, pues sale calor y va al mínimo de entalpía. Se queda el residuo, un papel que lo quemas, va al mínimo. Saca el calor, que es la entalpía, y va al mínimo de entalpía. Pero estos procesos, ya era lo que comentaba el otro día en la charla, decía, bueno, pues entonces claro, un proceso, además lo has preguntado tú también, ¿siempre vas al mínimo de entalpía? No, porque hay que considerar que en un proceso está la entropía también. Y la energía libre de X nos pondera las dos cosas. El potencial de X nos pondera el cambio de presión o de volumen, o sea, lo que es la entalpía, que es esto, nos pondera la entalpía, que es el calor que genera una reacción en el cuerpo, pero le resta la entropía, es decir, puede haber procesos que se enfríen, por ejemplo, eso los que habéis trabajado en laboratorio sabéis, que echáis sulfocianuro amónico en agua, ¡pum!, y se te queda el agua fría, fría, fría. Y dices, coño, o sea, lo lógico es, ¿qué ha pasado aquí? Ha absorbido calor.
ha absorbido energía, la disolución absorbe energía. Esto es un proceso imposible, ¿no? Claro que es posible. ¿Por qué? Porque se produce un aumento de entropía en ese proceso. O sea, hay procesos que se aumentan mucho la entropía, si al final del proceso hay muchas especies nuevas que se forman, compensa al calor de formación, y entonces el proceso se enfría pero avanza en esa dirección, al mínimo de entalpía, de energía libre de Gibbs o energía de Gibbs. O sea, es por calor de reacción más por entropía. Se suman los dos procesos, y esto es lo que ocurre en todas las reacciones químicas en la Tierra y en la vida. O sea, todos los procesos vivos van al mínimo de entropía, de energía libre de Gibbs. Es una de las... os dije de que recordéis muy bien, la energía libre de Gibbs es la base de cualquier proceso bioquímico. Es decir, el diferencial de Gibbs siempre será negativo. Siempre. Siempre tienes que ir hacia abajo. El proceso es constante. Eso es, tienes que ir hacia abajo. Y yo pregunto, en esa suma de que Gibbs es igual a la entalpía menos St, ¿podría haber procesos en los que sean espontáneos y la entropía disminuya, ¿verdad? Con temperaturas bajísimas? Podría haberlo. La fórmula es. Sí, claro que lo podría haber. ¿Cuáles serían esos? ¿Te suena alguno? Procesos que, a ver... Es decir, en ese polinomio, ¿no? Dices, la variación de Gibbs sería la variación de la entalpía menos St. Pero lo que preguntabas es que sea un proceso que tenga entalpía... No, es un proceso espontáneo Sí, con disminución de entropía. sí, claro. Hombre, muchísimos, ¿no? La formación de un polímero. En el cuerpo se nos está produciendo la síntesis de ADN, que estamos constantemente sintetizando ADN o proteínas, o sea, en el ribosoma nosotros estamos adicionando constantemente aminoácidos para formar proteínas a toda velocidad. Eso es un proceso que la entropía la disminuye, claro. Son muchas piezas que se forman en una. Todo proceso de polimerización es Eso es la entalpía baja. Claro, ahí tienes que ayudarlo con la entalpía. Por eso consumen mucha energía, de mucha entalpía. El ribosoma consume mucho ATP en el movimiento. El ribosoma es un motor molecular que oscila térmicamente, pero consume mucho. Evidentemente, claro. Todo el proceso de polimerización, la síntesis de un plástico a nivel industrial. O sea, tú coges etileno y lo sintetizas a presión alta y con catalizadores para formar polietileno, y eso has bajado la entropía, claro. Tenías muchas piezas y haces una solo, de una. O la síntesis del ácido nucleico de las proteínas, igual. ¿Vale? ¿Más o menos claro hasta aquí? Sí, pero bien, ¿no? Vale. Preguntabas también qué son los biopolímeros. Bueno, pues biopolímeros son todo lo que son muchas piezas que se juntan en la vida. O sea, con peso, no sé, esto es un dato más o menos, un criterio arbitrario. Se dice, bueno, pues más de 11.000, 10.000, pues más o menos. Todo lo que tiene un peso molecular de 10.000 Dalton, 11.000 Dalton, 12.000 Dalton, ya se dice, bueno, pues es un biopolímero. ¿Qué clases hay de biopolímeros? Pues tenemos los más comunes, son los ácidos nucleicos, las proteínas son los... Pero no olvidemos que también tenemos carbohidratos polimerizados. Claro, los carbohidratos son los azúcares que estamos acostumbrados, la sacarosa, que es un dímero, pero tenemos celulosa y tenemos almidón, tenemos quitina, tenemos alginatos. En la vida hay muchísimos polímeros de carbohidratos, que son moléculas de azúcares que se han condensado y han formado polímeros. Los alginatos nos los comemos con los helados siempre que comemos helados. O la quitina es la cubierta de los crustáceos y de todos los artrópodos. O sea, utilizan la quitina. Y utilizan la quitina también los arqueos, ya lo veremos también. Los arqueos, su cubierta, su membrana es de quitina. Eso les da mucha resistencia al medio, precisamente. Y la quitina, como curiosidad, os cuento, ahora se emplea a nivel industrial farmacéutico, se disuelve y se forman los biopolímeros por ejemplo, cuando tenemos infecciones en los dientes, esas cremas que se ponen con clorexidina, ¿no? Que te dice, ponte un adhesivo, ¿no? Un bioadhesivo, que dicen,
Eso se hace con quitina modificada. Eso es una curiosidad simplemente. También hay lípidos de cadena larga. O sea, los lípidos no es que sean solo el ácido oleico, el palmítico, el esteárico, no, sino que ellos también se encadenan y forman grandes cadenas. Por ejemplo, forman las prostaglandinas, los esfingolípidos, por ejemplo, los cerebrósidos, son moléculas modificadas muy largas de lípidos que se han condensado. Se emplean, curiosamente, algunos, se han empleado, no sé si ahora se emplean, pero tenía un amigo que trabajaba en una empresa que lo vendía para hacer protectores solares, porque absorben la luz ultravioleta bastante bien. Son los esfingolípidos, que son los cerebrósidos, y gangliósidos se llaman también. Y, pues, por todos sitios salen por todos lados. Ya lo veremos eso un poco. Pero vamos, yo en bioquímica humana no me voy a meter mucho. Lo que pasa es que la bioquímica humana se parece mucho a la primitiva también. O sea, porque realmente una vez que se construyeron los seres vivos, los pequeños detalles han venido después, pero son detallitos. Por ejemplo, los aromas de las flores, eso son construcciones posteriores para atraer insectos. Los venenos de las serpientes y de los insectos son construcciones defensivas, pero posteriores. Pero la base es la misma, todo tenemos así. Pero vamos, no me meteré en bioquímica humana mucho, o sea, porque es más complicada también. ¿El ADN es un biopolímero? Sí, sin duda, y el ARN, claro, por supuesto. Sí. También tenemos polifenoles, como por ejemplo la lignina, que es la base estructural de los troncos de los árboles, ¿no? Son polifenoles. Y los terpenoides, que los hemos visto ahora también, los terpenos, el caroteno, el licopeno. Estos se consideran moléculas también macromoléculas. Pues he hecho un poco el resumen aquí de lo que son macromoléculas. Si queréis esto os lo envío después de la charla, y a ti te tengo que enviar. Resumen, ¿no? Bueno, yo enviaré esto. Porque y así os sirve junto con la charla Si es que queda grabada. No pude venir, o sea, que No, pero que te lo envío mañana. Es que hasta hoy he estado muy liado, pero mañana lo envío. ¿Perdón? ¿Y la de anterior? ¿Que no te la envíe? Escríbeme pues, para que no se me olvide, sí. Y así envío las dos, vale. Y cualquiera que necesite también. A ver, metabolismo, me preguntabas también, metabolismo para replicación. Algo así entendí yo, ¿no? Vale. saber o entender un poco Sí. el mecanismo más que el metabolismo. Vale. Decías mecanismo, entendí, metabolismo, lo leí. Vale, pero bueno, aunque no fuera lo que preguntabas, me parece útil la pregunta. La replicación es un esfuerzo y hay que ayudarla con energía, sin duda. Entonces, la replicación, que básicamente es la replicación, transcripción y traducción, que es lo que en su día se dijo del dogma, es el famoso dogma de la bioquímica, ¿no? Mal llamado dogma, porque no es ningún dogma. Entonces, los tres procesos necesitan energía, que es aportada en forma de ATP y de GTP, sí. Y también del uracilo también, tendría que haber puesto aquí, se me olvidó. Vale. Pero bueno, sí, la replicación, siempre que hay replicaciones, copias, hace falta energía, o sea, por supuesto. La replicación sin energía no va. Necesita un metabolismo acoplado. También preguntabas, ¿el descenso de la función de Gibbs es siempre endotérmico? Pues ya te lo he contestado, está claro. No puedes ser endotérmico, pero se aumenta mucho la entropía, es decir, como tiene dos patas, puedes conseguir, siempre tiene que disminuir, pero puede disminuir porque uno disminuya mucho o porque uno aumente y otro disminuya más. Entonces, pues ya está explicado. Decías también, aporte inicial de energía en todo proceso, para comenzar una reacción. Vamos a ver, la energía de activación, todo proceso, puede haber procesos que no requieran energía, realmente, o sea, que sean espontáneos. Lo que pasa es que puede ser que no requieran energía o requieran tan poquita que la propia temperatura a la que estamos ya se la dé. Porque claro, dices, por ejemplo, que el papel, un ejemplo, mira, que el papel no arda, o sea, aquí tenemos un papel y no arde, ¿no?
pero este papel tiende a arder. O sea, necesita un arranque, ¿no? Le tienes que dar energía con una cerilla para que empiece a arder. Entonces, claro, ahí necesita energía. ¿Pero por qué? Pues porque la temperatura que tenemos no es suficiente. Si estuviéramos a 1000 grados, pones este papel, se transforma en cenizas directamente. O sea, depende de la temperatura. A temperaturas muy bajas todos los procesos están congelados. O sea, un proceso, incluso no, pues mira, puede que no haya procesos congelados y sean espontáneos. Por ejemplo, la temperatura en el punto cero, que se llama en físico-química, hay moléculas que pueden tener dos configuraciones. O sea, por ejemplo, el átomo, la molécula de CO es carbono-oxígeno. Tú haces un cristal de carbono-oxígeno, lo cristalizas, haces de monóxido de carbono, lo cristalizas. Y si lo bajas al cero absoluto, si consigues acercarlo al cero absoluto, no llegas nunca, pero lo bajas muchísimo, tendrías las dos moléculas, pero pueden estar en dos configuraciones. En el cristal CO, CO o CO-C. O sea que podría haber dos configuraciones, dos microestados distintos a temperatura cero. Entonces, eso a 0 grados de temperatura no reaccionaría, no se interconvertiría uno en otro porque no tiene energía para arrancar. Es decir, todos los procesos necesitan una energía de arranque. O sea que algunos no los vemos porque tienes tanta temperatura que la temperatura te la aporta. Por ejemplo, tú coges ácido clorhídrico y, yo qué sé, y una base, amoníaco, por ejemplo, sosa, los juntas y instantáneamente te dan un ácido y una sal. O sea, una sal y agua, ¿no? Pero si estuviéramos a cero absoluto no ocurriría. Se quedarían congelados, no habría ni siquiera posibilidad de que iniciaran nada, ¿no? O sea, siempre hace falta una energía porque toda reacción requiere un contacto. Y el contacto es, o bien te lo hace la aportación térmica de la propia temperatura a la que estamos, o se lo tienes que iniciar tú con un iniciador. La pólvora le tienes que poner un explosivo, o sea, un fulminante, ¿no? Un fulminato de plata para que arranque, si no, no arranca la pólvora. O una energía de movimiento, por ejemplo, la dinamita, el trinitrotolueno, cuando tú lo agitas y te explota ya. Ese fue el gran invento de la dinamita, ¿no? Que echándole tierra de diatomeas se consiguió que tenías que ponerle un explosivo para arrancarla. Bueno, entonces, siempre hace falta un aporte, porque esta línea de pasar de reactivos a productos para esa caída que tiene que haber de la energía libre de Gibbs, siempre va a haber una subidita aquí de energía que vas a tener que remontar. Entonces, que te la puede aportar la propia temperatura a la que estás, pero el éxito de la vida es que esto te lo hacen los catalizadores, o sea, las enzimas. O sea, la enzima siempre te va a conseguir que cualquier proceso te lo dirige ella, te remonta ella esto muy rápido, con lo cual, ¿qué hacen los enzimas? Acelerarte todos los procesos vivos. Y a medida que aumenta la evolución de los seres vivos, van apareciendo enzimas que aceleran la vida. O sea, la vida ha sido un proceso de aceleración continua. Los primeros seres vivos probablemente era todo muy lento, era todo lentísimo, porque no había enzimas apenas, o había muy pocos enzimas. A medida que la vida en la Tierra ha ido aumentando, aumentó velocidad, la velocidad de los seres aumenta. Todos los procesos, o sea, las reacciones no solo ya neurológicas que tenemos, sino musculares o procesos ya de ciclos bioquímicos han acelerado. ¿Por qué? Porque la competición es por velocidad. La competición de supervivencia es por velocidad siempre. Entonces siempre vamos a necesitar biocatalizadores, enzimas. Bueno, pues esto está. Entonces los catalizadores no te van a modificar que la reacción ocurra o no ocurra, te la aceleran simplemente. O sea, el catalizador, los enzimas no van a decidirte el estado final de una reacción, simplemente te lo van a acelerar, nada más. O sea, te cambian la velocidad de la reacción. Vale, pues seguimos un poquito más, a ver. Aquí si queréis preguntar, aquí sí que ya, yo te diría a ti, Francisco, o Paco, no sé cómo tú quieres que te llame. Francisco, pues, si me quieres ir haciendo las preguntas que has hecho. No, que eran muy interesantes, lo que pasa es que era un chaparrón de golpe que me cayó. No, lo que pasa es que, bueno, si me da tiempo, pues... Sí, no, las que podamos las vamos... O las que sean más o menos de interés general. Y lo dejo esto así abierto porque esto es la parte de Prigogine que tú preguntas mucho, la he asociado aquí
déjame, ves mirándolas que voy adelantando dos cosillas, porque me parece que, mira, dejo aquí lo de Prigogine que lo he puesto por ti para contestarte, y aquí, vamos a ver, especies, yo creo que preguntabais algo de las especies, sí, conexión del teorema de Prigogine con la evolución, ¿vale? ¿Qué te dice el teorema de Prigogine? Pues que en un estado donde no hay cambios, te dice que la producción de mínima entropía implica que no hay cambios en el sistema enzimático, es decir, que la red enzimática que controla al ser vivo, todo el sistema proteico que controla al organismo, no cambia. Y eso es igual a una producción mínima de entropía. Ese es el teorema de Prigogine, dicho de forma esquelética. Y mutua implicación. En la mínima entropía, con una igualdad de fuerza de Gibbs, o sea, de cambio de energía de Gibbs, te implica cero devolución de enzimas. Es decir, un organismo que no evoluciona está trabajando con el mínimo de entropía. Es decir, son organismos, digamos, muy estables, que llegan al mínimo de producción de entropía, pero se mantienen quietecitos. Ahora, cuando ese organismo lo excitas, le generas un shock, un susto, una fuerza exterior, se tiene que adaptar. Entonces tiene que empezar a producir más entropía y cambiar su sistema enzimático. Es decir, ya no va al mínimo de entropía, tiene que acelerar y generar un sistema enzimático, ¿vale? Es decir, pasa del mínimo, aquí la producción de entropía depende de dos, de la fuerza enzimática y de la fuerza de energía de Gibbs, ¿no? O sea, al final la vida se empuja por eso, por los enzimas y por la energía disponible. Esos son las dos orígenes de que la vida funcione. Entonces, funciona en el mínimo siempre y cuando, como se demuestra aquí, siempre y cuando no cambie el sistema enzimático. Y viceversa. Si está en el mínimo es que no cambia el sistema enzimático, y si no cambia el sistema enzimático es que está en el mínimo. Cuando a la vida le metes un shock, una fuerza, un esfuerzo adicional, por ejemplo la caída de un meteorito que te cambia las condiciones de la vida, empieza a evolucionar los seres a toda prisa y empiezan a producir entropía rápidamente para adaptarse, generando redes nuevas de enzimas y adaptándose a nuevos sistemas de supervivencia a través de los enzimas, que es como la vida lo va a hacer. O sea, entonces, ¿qué hace la vida? Pues esto, mira, vamos a este primer paso. Si tú tienes una reacción donde subes la energía de un electrón a un nivel alto, con el Sol, por ejemplo, tienes ya una molécula excitada. Esta molécula, si tú la dejas caer, no haces nada, se te cae. Por ejemplo, un papel. Un papel se oxida directamente, le pones una cerilla y lo quemas y haces cenizas. Es el ejemplo que os ponía el otro día, ¿no? Lo quemas. Entonces, digamos, has construido el papel o construido una planta a base de subir electrones arriba. Ese papel, la planta hace la celulosa formas el papel, le pones fuego en el papel y se quema y vuelves al estado inicial, o sea, a CO2 y agua, ¿no? De donde procedía todo al principio. Pero si hay vida por el medio, vas haciendo que esto escale lentamente, que ya no caiga todo, sino que se van formando colonias de bacterias que van deconstruyendo el papel, lo van oxidando lentamente y al cabo de los años acaba viendo lo mismo, CO2 y agua y energía que se ha producido para el crecimiento de la colonia, pero ha ido muy despacito. Entonces, ¿cómo podemos percibir la evolución? ¿Qué significa evolución? Pues que tú tienes un nivel de energía de función de X alta, se te cae. Esto es un sistema inorgánico. Es decir, cualquier cosa que tú tienes, una reacción, ¡pum!, se te cae. Pero si hay vida por el medio, empieza a haber enzimas que hacen que esto vaya más lento, que consiguen que la velocidad del ciclo metabólico aumente, pero el descenso de la función de Gibbs sea muy lento por cada ciclo. Va haciendo que cada ciclo, cuando el sistema evoluciona a niveles superiores de evolución, pues consigues caídas más lentas, es decir, vas metiendo en el ecosistema nuevos agentes que hacen que toda la energía se conserve más en el ecosistema entero y no caiga. Por ejemplo, pues un ser vivo muere
y tiene cantidad pues, de procesos intermedios que han ido apareciendo, pues gusanos, larvas de moscas que se van alimentando del cadáver, y después de estos bacterias, y haces una escala enorme de la evolución del ecosistema, con lo cual consigues que al final la caída de energía libre sea lentísima, lentísima. Al final siempre lo va a ser, porque es mandado por la química, pero es lentísima, y consigues que la velocidad del ciclo metabólico sea muy alta. Cada ciclo metabólico está muy acelerado por la cantidad de enzimas que tiene, pero hay muchos ciclos metabólicos y ellos van descendiendo muy lentamente. Es decir, al final el proceso es llegar a un planeta muy rico en vida, que ha habido como la Tierra, que es el ejemplo, el único que conocemos, pero es un ejemplo de éxito total, ¿no? Está todo lleno de vida por todos lados. Pues has conseguido que esta línea sea altísima. Esto ahora en Marte no ocurre, o sea, tú pones un proceso en Marte, pum, y se te cae al suelo, porque son todo minerales. No hay vida que te retenga esta línea. No sé si esto he conseguido explicarlo bien lo que quería. ¿Sí? Sí. Vale. Y entonces, ¿cómo conectamos esto, el teorema de Prigogine, con esto? Pues aquí aparecen dos tipos de especies. Este es el proceso RK, ¿no? Que se llama la teoría RK, que no se cumple perfectamente, tiene fallos, pero es una teoría muy interesante, y se llama RK porque si tú pones la población aquí y aquí el tiempo, y haces cómo evoluciona esa población pues se empieza a reproducir los seres y sube exponencialmente, ¿no? O sea, tú pones en un espacio vacío con condiciones de alimento y con condiciones climáticas adecuadas, pones un ser vivo y se crece exponencialmente, ¿no? Pero siempre en el medio va a haber un límite, de energía o un límite de alimento, que es energía al final, o climático, que va a impedir un crecimiento ilimitado, ¿no? O va a haber un choque entre individuos que se van a matar unos a otros al final. Entonces, esta es la curva que se llama logística. Y de esta curva logística, es que esto lo adelanto porque esto lo veremos más adelante, pero me venía muy apropiado para conectar el teorema de Prigogine con lo que es la evolución. Entonces, la evolución tiene esta ecuación de evolución. El cambio de individuos, el aumento de individuos en el tiempo va a ser dependiendo del número de individuos. Cuanto más individuos hay, más va a crecer, más va a ser el crecimiento de la población. Lógicamente hay más nacimientos en una población de 1 millón de habitantes que en un pueblo de 3 habitantes. Pues aquí ocurre igual, es proporcional. Es proporcional. Vamos a ver, espera, que se me ha perdido. Vale, es decir, el crecimiento de la población va a depender del número de individuos del que parte por un coeficiente R de crecimiento, pero va a estar limitado a los recursos. Va a haber con un límite de n limitado a la capacidad máxima de cosas que va a poder haber. K es el máximo número de individuos que va a haber en ese ámbito, ¿no? En esa población, con ese ecosistema. Entonces de aquí sale lo de RK. R es los que crecen a lo loco y K son los que frenan. Y han aparecido pues dos tipos de especies. Las especies R, que se llaman procesos R, que son animales de muy corta vida, las ratas, ¿no? que se reproducen muy rápido, son animales pequeñitos, muy oportunistas y que crecen muy rápidamente. O bien especies vivas, no animales, ¿no? Pueden ser plantas, pueden ser bacterias, lo que sea, de larga vida, muy estables, de tamaño mayor en general, en caso de los multicelulares, ¿no? De los pluricelulares, crecimiento más lento, pero esto en la talla no, pero esto en bacterias también ocurre, hay bacterias más lentas que otras, y son especies más resistentes y más cambiantes, ¿no? R se llaman especies R porque crecen rápido y mueren rápido, y especies K las que son más lentas de metabolismo. Y esto conecta con el teorema de Prigogine. Es decir, si tú lo fuerzas a Prigogine, obtienes especies R. Si no lo fuerzas, obtienes especies K. Y en el mundo tenemos de todo. Tenemos ballenas y tenemos ratas. O sea, más o menos se conecta así. Vale. Pues esto quería. Y a ver si hay algo más. Bueno, aquí he puesto. Cuando tú fuerzas un sistema, puedes crear un flujo alto y consigues el éxito de la población creando muchas especies R, o un flujo muy bajo de entropía, cuando tú no fuerzas apenas, no cambia la red proteica,
la fuerza enzimática y obtienes bajo, por ejemplo, un caballo, un elefante, una ballena. O si te equivocas de camino y coges un camino equivocado, te vas con el pijama de madera. Así de claro. O sea, eso ocurre. Se calcula de forma muy errática y muy grosera que más del 99% de todas las especies que se han generado en la Tierra han desaparecido. O sea, somos menos del 1% de todo lo que se ha generado. Hablando como especie, el sentido de especie es importante. Especie es todo individuo que se puede cruzar con otro, que tiene capacidad de cruce con otro. Vale, pues esto es... Bueno, y aquí he puesto lo mismo también, un poco más reciente, pero un poco más elaboradito, para que se vea esto mismo, pero no me voy a meter porque esto es ya de algo más liado. Pero bueno, cuando quieras, pues. ¿Las voy numerando? Sí, en el orden que quieras, ¿eh? Sí, vale. La primera era que se entendía por estructuras disipativas según Prigogine y cómo se forman. Vale. Sí, Prigogine habló mucho de estructuras disipativas, pero el tema de estructuras disipativas viene de antes. Viene de las células de... Lo puse... ¿De? No, bueno, Hadley es una celda climática, no, bueno, es igual. Eso es anterior, el concepto. Entonces, sistema, lo que dices, ¿no? El sistema disipativo significa un sistema termodinámico en el que está entrando energía y está saliendo energía. Y está haciendo que esa entrada y salida de energía crea una oscilación interna, hace un ciclo interno oscilativo. Eso es un sistema disipativo. Las células de Bergson, un francés, que no está en equilibrio, pero está ordenado interiormente. O sea, esa energía, ese flujo de energía, se utiliza para ordenar el sistema. Las celdas tormentosas se forman así. Una celda tormentosa es un sistema disipativo. Los alisios, que es la celda de Hadley, los alisios es la celda de Hadley que tú decías. Eso es un sistema disipativo. Está entrando energía con el sol y se está disipando a las zonas intertropicales. ¿Más pues? Sí. ¿Puede entrar más energía que sale? No, siempre entra la misma que sale. Siempre la misma. Sí, porque si no, la temperatura del sistema aumentaría y no aumenta y destruiría el sistema. O sea, es como la Tierra. Dicen, la Tierra, dices, recibe energía del Sol, sí, pero toda la que recibe la tira. Yo siempre es una pregunta que le hago a la gente. Le digo, ¿qué es lo que hace que haya vida en la Tierra? No el Sol, la entropía, que es distinto. Toda la energía que nos llega del Sol la tiramos, porque si no la Tierra se calentaría. Haciendo un poco la traslación a las fuerzas centrales y disipativas en un movimiento de sólido rígido, ¿no? Sí. Que a veces las fuerzas disipativas, de hecho, son menores que las... porque si no, no habría movimiento. Claro. ¿Cuál es el papel de la irreversibilidad en los sistemas alejados del equilibrio? Esa no la entendía. ¿Qué quieres decir? Sí, es que lo he visto. O sea, un sistema reversible es un proceso en el que ha habido un aumento de entropía. Si es reversible es que la entropía ha sido cero en el proceso. Entonces, en un sistema que está fuera del equilibrio siempre es irreversible. Ha llegado a cero en entropía y se mantiene, ¿no? Normalmente un sistema irreversible tiene aumento de entropía, siempre. Por tanto, no va a estar en equilibrio nunca. ¿Cómo describe Prigogine la evolución hacia el orden a partir del caos en los sistemas fuera del equilibrio? No lo describe. Prigogine no lo explica. Dice que se ordenan, pero no da explicación alguna. No da explicación. Hay un ejemplo, hay un paradigma para explicar el orden en un sistema disipativo muy bonito. Lo que pasa es que nos podemos salir un poco y no sé si ve. Es el láser, el esquema del láser. Un láser funciona por 3 niveles de energía. El sistema basal, en el que están los átomos, los rubí, ¿no? Con cromo, son los átomos. Entonces tú metes energía, el láser tienes que meter energía siempre para excitarlo. Entonces subes todos los electrones, los subes a un primer nivel, muy inestable, o sea que tiene un tiempo de vida muy corto, de 10 a la menos 15 segundos, y caen a un segundo nivel
que tiene un tiempo de vida más largo, de 10 elevado a menos 8 segundos. Es largo porque es comparado con el de 15, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú metes luz en el nivel de abajo, subes todos los electrones arriba, pero se caen rápidamente. Pero no caen al de abajo, sino caen al segundo. Y ahí se acumulan, porque como claro, los tiempos eran 10 elevado a menos 15 segundos, el tiempo de vida en el alto, 10 elevado a menos 8 en el segundo. Entonces se acumulan todos allí y ya después, ¡pamba!, se caen abajo, pero se caen todos a la vez. Entonces, al caerse todos a la vez, hacen una emisión de luz coherente, que es el láser. Eso es un sistema disipativo. O sea, tú para que el láser te funcione, tienes que estar inyectándole luz para estar subiendo y bombeando electrones, bombeando para arriba y para abajo. O sea, eso es un sistema disipativo. Eso no es un ejemplo de vida, pero es un ejemplo paradigmático para entenderlo. ¿Qué implicaciones tiene el teorema de Prigogine en sistemas biológicos como el origen de la vida o la evolución orgánica? Con el origen de la vida no lo sé, pero con la evolución es lo que explico ahora. O sea, un sistema que tú no lo fuerzas, mantiene su estructura enzimática sin moverse y produce mínima entropía. Cuando tú lo fuerzas, le generas inestabilidades, pues de falta de alimento o de exceso de alimento o condiciones climáticas que lo alteran. Empieza a tener que adaptarse generando más entropía y cambiando el sistema enzimático interno para adaptarse. O sea, esa es la conexión. Por eso lo he querido contar esto. ¿Qué relación existe entre el teorema de Prigogine y la teoría del caos? Pues que yo sepa, no, ninguna. No hay nada que... No, la teoría del caos determinista, hay que decir. El caos determinista son sistemas inestables donde cuando tú alteras un parámetro evoluciona de forma disparada, ¿no? El teorema de Prigogine no tiene que ver con eso. Sí tiene que ver los sistemas que son inestables, cuando haces esas inestabilidades a base de forzar, de meter más fuerzas en el sistema, lo vas inestabilizando y haces caos al final, claro, tiene que ver, pero no con el sistema, no con el teorema de Prigogine, sino con el forzaje de un sistema. Esta que preguntaba yo creo que la explicaba antes. ¿Qué papel juegan las estructuras disipativas en fenómenos físicos como la turbulencia? Vamos a ver, son dos cosas distintas, ¿eh? La turbulencia es importante. La turbulencia significa en física, y bueno, y para los que sois ingenieros aeronáuticos, lo mismo, ¿no? Un equilibrio entre las fuerzas. Cuando hablo fuerzas, hablo también fuerzas generalizadas, fuerzas termodinámicas, entre las fuerzas de movimiento y las fuerzas de frenado. Eso es ¿cuál es la fuerza de frenado? La turbulencia siempre en un fluido. Eso es mecánica de fluidos, hay que empezar. No es termodinámica, es mecánica de fluidos. Entonces, cuando en un fluido tú haces una fuerza es que le metes velocidad al fluido, o sea, lo haces correr a través de una geometría determinada, ¿no? Entonces, hay unas fuerzas que lo paran, son las fuerzas de viscosidad. El fluido tiene viscosidad, con lo cual, ¿qué es la viscosidad? Es la pérdida de cantidad de movimiento, es la masa por la velocidad que se va perdiendo por choques moleculares a lo largo del recorrido del fluido. Entonces, la viscosidad es un resultado de que la cantidad de movimiento del fluido se va perdiendo por choque, por interacciones entre las partículas que hay. Entonces, cuando tú comparas esas dos fuerzas, la fuerza de que fuerzas al fluido y la fuerza que lo frena, el número de Reynolds se define, que es la medida de que hay turbulencia o que no hay flujo laminar. Es que la fuerza de viscosidad se iguale a la fuerza de movimiento. Ahí sería el número de Reynolds 1, es decir, a partir de ahí ya hay turbulencia. Cuando tú tienes la fuerza de movimiento es muy alta y la de frenado es muy baja, ahí tienes turbulencia. O sea, la turbulencia se te hace por un desequilibrio de que hay más fuerzas de movimiento que fuerzas de frenado. Eso lo tenéis con un cigarrillo. Tú dejáis un cigarrillo en la mesa y se hace primero una zona laminar, que es el hilito que sube, y a partir de cierta altura, cuando coge velocidad, se empieza a revolver todo, ¿no? Porque la velocidad que tiene en la zona esta es más que la que tenía en la zona laminar. Entonces, tiene que ver con Prigogine, pero poco. Bueno, con Prigogine nada.
Entonces, turbulencia es un fenómeno fluidodinámico totalmente, o sea, no tiene que ver con esto. De todas maneras, voy a comentaros una cosa. La turbulencia es un fenómeno que no se ha descrito en física, ¿eh? No hay ningún modelo en física que lo describa. O sea, hay muchos modelos, pero adaptados a cada geometría. Por ejemplo, los ingenieros químicos utilizan mucho toda la turbulencia para cálculo de tuberías en las fábricas, en las plantas químicas. Yo lo he hecho muchísimas veces. En los aeronáuticos lo empleáis también para la capa que se despega, la capa turbulenta que se despega en las alas. El desprendimiento de la capa turbulenta. Pero tienes que ir resolviendo problema a problema por separado. Porque la turbulencia es un fenómeno solamente se ha resuelto en física en un caso concreto. Es lo que se llama la teoría de Kolmogorov de la turbulencia completamente desarrollada. ¿Qué quiere decir completamente desarrollada? Que todo el fluido es isótropo, todo tiene turbulencia de la misma manera y que cada onda de turbulencia, pues la turbulencia se genera como movimientos circulares de fluido, ¿no? Pero que se hace, que va desplazándose de zonas muy turbulentas grandes cada vez más pequeñitas, más pequeñas. Es decir, es como que le haces una foto a la turbulencia y te da lo mismo verla en un plano muy grande que en pequeñito, porque hay turbulencia dentro de turbulencia y dentro de turbulencia. Entonces, eso es lo que se llama turbulencia plenamente desarrollada. Y esa, la teoría de Kolmogorov la desarrolla muy bien, la explica muy bien. Si queréis meteros, teoría de Kolmogorov de turbulencia, es relativamente sencilla y se entiende muy bien. Yo cierro, sí. Se nos van. Sí, bueno, no os sintáis mal, si os tenéis que ir, tranquilamente. Luego, bueno, está otra pregunta que se te había propuesto, es ¿qué visión propone Prigogine sobre el orden y el desorden en el universo? Yo creo que no. Él comenta, pero no explica nada de eso. No. Ahí recomiendo que vayáis a la segunda charla que di, que es Orden y Caos en el Cosmos. Ahí no es Prigogine, ahí lo expliqué yo de otra manera. Es decir, estamos en un cosmos donde se da la paradoja de que la entropía es cada vez mayor, pero cada vez hay más orden en todo el universo. Y ahí es donde se explica, pero solo Prigogine no explicó nada de eso. Se sorprendía por eso, pero no explicó nada. Luego, la última, la que creo que es así, más relevante, es ¿cuáles son las limitaciones del teorema de Prigogine en la física moderna? Pues que solamente se puede aplicar a sistemas cercanos al equilibrio, porque se basa en la teoría de Onsager, que estás en un proceso lineal cercano al equilibrio. Daos cuenta que la teoría de Prigogine es una deducción desde ecuaciones lineales, o sea, es una matriz. Entonces, si te sales lejos de allí, ya no. Pero la realidad es que cuando se han hecho experimentos en bioquímica, se han estudiado procesos locales pequeñitos, por ejemplo, se ha estudiado la fosforilación oxidativa, o se ha estudiado la fotosíntesis, algún paso de la fotosíntesis, se ha visto que se cumple muy bien el teorema de Prigogine. Está muy lejano del equilibrio, pero se sigue cumpliendo el teorema de Prigogine. O sea, es una sorpresa que ha habido. Muy a favor, es decir, la vida no está cercana al equilibrio, pero el teorema de Prigogine explica muchas cosas y se acerca mucho a lo que vemos. Pues oye, muchas gracias. Ha servido, ¿no?